Para empezar, lo que os quiero transmitir es, bueno, ¿qué es realmente un visualizador? ¿De acuerdo? Mucha gente me comenta que si es una cámara web, que si es una cámara digital. Bueno, yo pienso que hace algo más, ¿no? Yo pienso que es un 4 en 1, es decir, hace 4 cosas integrado en el mismo dispositivo. En primer lugar, lo que realmente hace, su principal funcionalidad es la de visualizar. ¿De acuerdo? Visualiza cualquier objeto, no solo documentos. A mí me gusta decir que es un visualizador, no una cámara de documentos. No me gusta llamarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, una de sus características principales, como estáis viendo, es que bueno, visualiza cualquier objeto, tanto en 2D como en 3D. Muy importante este aspecto. Luego que captura imágenes. Tiene una cámara digital que captura imágenes y les podemos digitalizar en formato JPG. Tercera, que genera vídeos. Tiene una cámara web y también las podemos digitalizar en formato AVI, como luego vamos a demostrar. Y luego reproduce el antiguo reproductor de diapositivas. ¿Os acordáis todo, no? Que ese está prácticamente extinguido, pues también los reproduce. ¿Por qué? Porque tiene almacenamiento propio, tanto en este dispositivo como a través del cable USB lo podemos dejar todo residente en el ordenador. Y luego se puede hacer una reproducción, ¿de acuerdo? De todo lo que hagamos en la clase, de todo lo que queramos impartir en ese momento, ¿no? Bien. Dentro de las ventajas que tiene un visualizador, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues en primer lugar que nos permite, y esto es muy importante, que podáis ver desde aquí, ¿de acuerdo? Desde este sitio, a todos los oyentes y todos los que estáis viendo desde aquí, realmente pues un objeto y los detalles, ¿vale? Es muy importante también esto. Y luego también lo que favorece es la colaboración entre grupos, ¿vale? Bien, luego que capta, que podéis captar y retener toda la información visual, ¿vale? Es también una de las características también a destacar. Evidentemente es lo que ha sustituido a los reproductores, perdón, a los retroproyectores, no reproductores, perdón, retroproyectores, ¿de acuerdo? Hay un antes y un después, tanto en tamaño como estáis viendo, como también en lo que implica, ¿de acuerdo? Antes de los retroproyectores, pues como podéis ver, implicaba pues tanto transparencias, láminas, incluso diapositivas. En los visualizadores no hace falta, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Bien, en cuanto a los visualizadores, como antes os he comentado, ¿vale? Mal llamado a mi entender cámara de documentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque podéis visualizar cualquier objeto. Otra de las mejoras, ¿vale? que han mejorado bastante es el tema de la conectividad. ¿Por qué? Porque ahí lo han mejorado de tal manera que se puede integrar perfectamente con las pizarras digitales interactivas e incluso también con sistemas de videoconferencia. Muy importante el tema de la portabilidad, no lo podemos llevar de un lugar al otro. Fijaros, hay que tener una bolsita donde he cogido este modelo, ¿vale? Y luego, este es un aspecto que creo que mucha gente desconoce. Los visualizadores vienen acompañados de un software, ¿vale? Que nos permite hacer anotaciones y también nos permite tener el control remoto a través del ordenador, ¿de acuerdo? La adaptabilidad, muy importante el tema de la adaptabilidad, puesto que en principio este producto donde está entrando en los centros es justamente los laboratorios. No hace mucho tiempo, yo creo que estaremos todos de acuerdo que los centros invirtieron mucho en temas de microscopios y luego las aulas pues han ido evolucionando y se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante que tengamos un dispositivo que nos permita recuperar pues, los microscopios, ¿no? De hecho, fijaros, os lo he traído aquí, vienen con adaptadores todas las series, ¿de acuerdo? Vienen con adaptadores para justamente aprovechar esta funcionalidad y acoplarlo sobre microscopios, ¿no? Bien, después de todo esto que está muy bien, la pregunta es, vale, es un producto muy majo, está muy bien, pero ¿cómo elijo? ¿Cuáles son un poco las variables, ¿no? Bueno, pues fijaros, hay seis variables un poco para que nos ayuden a decidir en función, evidentemente, del dinero, de la tecnología, cuál es el mejor modelo que se nos
pueden adaptar a nuestras necesidades. Pues en primer lugar, fijaros, el formato de presentación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos varios tipos de formatos. En principio tenemos, fijaros, tengo aquí el visualizador, lo podríamos conectar directamente al proyector, ¿vale? Esa es la primera configuración. La segunda, que lo conectáramos directamente al PC, al ordenador. Ahí tendríamos lo que es pues, un sistema local. Solo lo vería lo que está viendo el visualizador a través de la pantalla. Con el proyector, pues directamente. ¿Cómo funcionaríamos? Pues funcionaríamos a través de una rueda de Linux que tengo aquí y a través del mando a distancia. ¿Vale? Luego, conectado al PC del proyector, que es justamente lo que yo tengo aquí ahora. ¿Vale? Está conectado lo que es el visualizador al PC y luego al proyector, bueno, en este caso esto supongo yo que será otra proyección. Y luego el sistema también de pizarra digital, ¿vale? Que sería un plus, ¿vale? Que podemos conectar 4 cosas. El visualizador al proyector, al PC y a la pizarra digital. Con lo cual nos da mucho juego. Bien, en segundo lugar, portabilidad, como digo yo, sí o no, depende de lo que queráis. En principio es portable. Luego, si tenemos una aula acondicionada, como podría ser este caso, lo podríamos hacer perfectamente. Luego, importante el tema de la resolución. En función del modelo, tenemos menos resolución a más. Eso es evidente. El zoom, muy importante, el zoom. ¿Vale? Tenemos 3 tipos de zoom. Os he puesto una descripción porque mucha gente se hace mucho lío con el tema de los zoom. Bueno, pues aquí viene la descripción de cada uno de ellos. En función del modelo, el más básico, tiene un zoom mecánico que no es más que acercar con el sistema este que se llama cuello de cisne, acercar para que él automáticamente enfoque. Luego tenemos el óptico y el digital, que es justamente también este. Este tiene los 3. Este es el modelo 166 y tiene los 3 tipos, ¿vale? Es con gama media, ¿vale? La iluminación, importante también. Hay algunos modelos que vienen con lámpara, es de cátodo frío, con lo cual no quema. Importante también para el sector educativo, ¿vale? Para que los chavales, los niños, bueno, incluso también el profesor, evidentemente, no los quememos. Y luego, por último, está la capacidad de almacenaje. Como os he comentado antes, los dispositivos, este tipo de dispositivos tienen capacidad de almacenaje propio. Es como un pequeño pendrive ahí chiquitín, ¿vale? No es muy extenso, aproximadamente son unos 50 megas que te permiten grabar desde 80 imágenes, el más básico, hasta 240 imágenes, ¿vale? Bueno, y esta es un poco la gama que tenemos. El que tengo aquí es este, el 166, ¿vale? Comentaros también que os he puesto ahí arriba, no sé si conocéis el PEC, que es la mayor feria de tecnología educativa que se hace todos los años en Londres. Bueno, pues ha habido un modelo que es este, que es el 120 combinado con esta base y ha sido premiado, ¿vale? En innovación tecnológica debido a que es el único visualizador inalámbrico, gracias a esta base que estáis viendo ahí. Bueno, os dejo mi contacto por si queréis más información. De hecho, bueno, estamos ahí fuera luego. Vale. Bien, para continuar, vamos a ver. Recientemente en Madrid, nosotros somos de Madrid, lo que hicimos para intentar saber qué es lo que se podía aportar con los visualizadores, organizamos un concurso en Madrid. Cedimos gratuitamente, este modelo no, el anterior, el 158, es un poquito más básico, no tiene zoom digital, pero tiene tanto óptico como mecánico, y lo cedimos gratuitamente a, me parece que fueron 10 o 15 colegios públicos de la Comunidad de Madrid, con la única finalidad que nos devolvieran información, ¿vale? Para saber qué es lo que se podía hacer con un visualizador, ¿no? No solo ya el tema de los microscopios, que es lo que más, digamos, se conoce, ¿no? Y, bueno, pues ganó un colegio que se llama el Colegio Juan Ramón Jiménez. Os voy a poner un vídeo que me parece muy ilustrativo, ¿vale? De lo que es la disección de un corazón. De vaca.
¿Se oye bien? Un poquito más, lo voy a subir, un momento. Es la grasa que tenemos cuando comemos alimentos y todo eso, pero si no, la grasa se adhiere al corazón, se va quedando. Pues esta sería la grasa, la zona blanca. Aunque la que realmente es peligrosa es la que está por dentro de las arterias. Porque si se mete la grasa, se queda por aquí, tapoya la entrada del oxígeno, de la sangre, vamos, y se puede producir un infarto. ¿Vale? Muy bien. Proceder a abrir el corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado porque dentro nos vamos a encontrar cuatro cavidades, aurículas y ventrículos, ¿verdad? Voy a intentar hacer un corte, más o menos por la mitad, y vamos a ver si tengo suerte. Bueno, es una pequeña muestra de lo que realmente se puede hacer con un visualizador, como habéis podido ver. Habéis visto el revuelo que ha habido en la clase. Bueno, es una pequeña introducción.